Hola, vamos hoy a hablar de algo muy importante porque vamos a hablar de tu dinero, vamos a hablar del dinero. Es más, vamos a hablar de algo incluso más importante que el dinero. Vamos a hablar de cómo te relacionas, de cómo nos relacionamos con el dinero. Porque dependiendo de cómo sea esa relación con ese potencial, porque ahora vamos a hablar de lo que es realmente el dinero, con ese potencial, depende de cómo me relacione con eso, es que voy a poder estar más o menos disponible para mí ese dinero. Aquí hay mucha tela que cortar. Quédate porque puedes considerar que este vídeo, si realmente te abre a, vamos a decir, una nueva perspectiva respecto del dinero, puedes considerar este vídeo como una lotería. Y fijaros que en estos tiempos estamos todo el mundo, en este tiempo de diciembre aquí en España, todo el mundo anda detrás de la lotería. Todo el mundo quiere comprar su numerito de la suerte. Y dinero, como decía al principio, si buscamos los números a la palabra dinero es 67. Voy a explicar, que nadie se desespere. 67, ese 6 está hablando de un potencial y ese 7 está hablando de una conciencia, la tuya. ¿Cómo se relaciona tu conciencia, tu identidad consciente con ese potencial? Esto es fundamental para entender cómo realmente funciona el dinero más allá de las políticas financieras. Estamos hablando de algo mucho más íntimo, mucho más profundo, que tiene que ver contigo, ni más ni menos. Porque este concepto del dinero, que en realidad es simplemente un potencial que puede estar más o menos disponible, normalmente se conecta con una idea, un concepto que tu conciencia, vamos a decir, consciente, tu mente, tu mentalidad, tu psicología, es como entiende eso del dinero. Si tiene que ver con una necesidad, tiene que ver con un deseo. Este tema es muy importante porque el tema de la necesidad puede estar vinculado con una idea, un pensamiento, un programa, algo instalado en ese plano del inconsciente que tiene que ver tal vez con la escasez. Y esto es algo que ahora está muy promocionado, vamos a decir, todo este tema de la escasez. Hay como mucho interés en que quede en tu inconsciente esa emoción vinculada a una idea de escasez. Esto está muy vinculado obviamente con el dinero. Si estás en una mentalidad de escasez, quiere decir que hay ideas respecto al dinero y a la prosperidad que están condicionadas. Están condicionando tu relación con el dinero y por tanto están condicionando tu vida. Si estás parada ahí o parado en esa idea de escasez, esto también tiene una relación con el miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque si me falta, si no tengo provisión, vamos a decir que se activa una alarma que tiene que ver con la supervivencia. Fijaros cómo hemos llegado desde el elemento artificial, porque eso es el dinero es algo que inventa el hombre para facilitar el adquirir cosas que necesita. Cómo hemos llegado de ahí a el miedo a la muerte. Están más vinculados de lo que nos podemos creer. Esto es un apunte para que también veamos cómo me relaciono yo con la idea de la muerte. Tiene que ver con el dinero, porque el dinero tiene que ver con la supervivencia. Al final, las cosas están más conectadas de lo que podamos creer. Entonces, si estamos en esta mentalidad de escasez, pues estamos relacionándonos con el dinero quizá
tengamos pensamientos respecto de él más bien negativos, porque puedo estar deseando tener dinero al mismo tiempo que tengo ideas sobre el dinero negativas, por ejemplo, del tipo de que el dinero corrompe, el dinero vuelve codicioso a las personas, la gente con dinero no es buena gente, etcétera, etcétera. Si tienes en tu inconsciente estas ideas negativas respecto del dinero, por una parte vas a estar buscando el dinero y por otra parte tu inconsciente va a estar saboteando esta búsqueda de dinero, ¿se entiende, no? Entonces sí hay otra manera de asumir este tema de las necesidades, que no tiene por qué estar vinculado directamente a la escasez. Yo puedo asumir unas necesidades que tengo naturales de provisión de alimentos o de un techo, etcétera, etcétera, como necesidades naturales. Estas son necesidades naturales que mientras estemos aquí vivos haciendo uso de un cuerpo que tiene unas necesidades naturales, hay que asumir con naturalidad, valga la redundancia. Asumiendo esto, asumiendo que tengo unas necesidades que son naturales, ahí puedo ponerme en una posición de administrador de estas necesidades. Y si soy capaz de administrar estas necesidades priorizando las que son verdaderamente importantes y necesarias, ahí puedo administrar ese potencial del dinero que simplemente es un recurso. El dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es un recurso, un potencial que está ahí disponible para que yo haga algo con ello. Pero como digo, lo que puedo hacer y no hacer va a depender de todos estos detalles que estamos explicando en este vídeo. Probablemente de más detalles, pero en este vídeo es esto lo que me surgió, ¿no?, a compartir. Entonces, si tenemos claro que el dinero es un recurso y si tenemos claro que tenemos unas necesidades que no son malas, son naturales, podemos, como digo, empezar a relacionarnos con este potencial desde una conciencia nueva, ya no demonizando ni, como digo, ya no desde esta mentalidad negativa que me conecta con la escasez, que en el fondo es un miedo a la muerte. Vamos, fijaros lo que esto supone, ¿no?, lo de cambiar la relación con el dinero. Supone un cambio incluso a otros niveles mucho más profundos. Entonces, si consideramos, como digo, el dinero como simplemente un recurso, eso nos va a poner en una posición también de responsabilidad, porque ¿qué hago yo con ese recurso, no? ¿Cómo lo administro? Y aquí vamos a entrar en un tema también interesante, es el tema del valor. Si yo empiezo a clarificar cuáles son mis prioridades, y es algo que tengo que hacer para poder administrar mi dinero, tener claro cuáles son las cosas que son prioritarias y ahí empezar a administrar, tengo que tener claro una cosa que casi nadie distingue entre el valor y el precio de las cosas. Hay cosas que tienen un precio y además tienen un valor intrínseco para mí, es decir, que son importantes, es algo que me aporta. Por ejemplo, no sé, puede ser si de repente hago un cursillo de algo que para mí es necesario, ¿no?, porque me va a aportar una información que necesito. Yo pago un precio por un cursillo que tiene un valor para mí. Aquí este es un ejemplo sencillo, ¿no? Pero hay muchas veces cosas por las que pago un precio, pero en realidad no me están aportando un verdadero valor a mi persona. Es cuando estamos en este bucle de consumo inconsciente en el que simplemente estamos alimentando un vacío. El vacío, este vacío
en el que me siento que no necesito llenarme con algo porque estoy desconectada de mi propia fuente. Cuando estoy desconectada de mi propia fuente, de mi propio ser, entonces busco llenarme con cosas externas. Es lo que vulgarmente llamamos materialismo. En este sentido. Entonces aquí vemos que las cosas tienen mucho precio, pueden ser incluso muy caras, pero solo me ofrecen una recompensa momentánea y más bien pronto que tarde voy a necesitar otra vez llenar ese vacío comprando más y más cosas. Fijaros que en esta sociedad la publicidad es muy importante, nos acribillan, nos bombardean constantemente con publicidad para que consumas. Esto es una manera de aprovechar este vacío que esta sociedad tan tecnológica sufre una verdadera pandemia de vacío, y esto es lo que nos induce a consumir sin freno y sin sentido común. Bueno, pues este es el ejemplo de algo que puede tener mucho precio pero poco valor. Es importante distinguir entre estos dos aspectos si hablamos de dinero y si hablamos de calidad de vida. La calidad de vida, entendiendo por qué esa calidad tiene también cualidades intrínsecas que nutren mi alma y expanden mi conciencia. Esto es valor. Invertir dinero en algo así, bajo mi punto de vista, es una buena inversión, es un buen activo, porque los activos no siempre tienen por qué ser activos de dinero en el sentido de valor monetario, y también pueden ser en el sentido de estrictamente financiero, y también pueden incluso en este sentido tener un valor de calidad de vida. Todo depende de cómo lo vamos a gestionar, desde dónde lo vamos a enfocar todo este manejo del dinero como activo de valor. Entonces, bueno, esto era algo que quería compartir, que me daba cuenta de que ahora, a las puertas de la Navidad, todo el mundo anda como loco, o andamos como locos, porque es muy fácil caer en este atractor de la lotería. Vamos a hablar aquí de la lógica y el sentido de la lotería bajo este punto de vista. Me parece muy interesante porque buscándole los números a la palabra lotería, sumaba, me daba 83. Vemos que es como una conciencia que viene del futuro, es decir, que tiene mucha velocidad, que tiene mucha información y que necesita, vamos a decir, necesita actualizarse, es decir, que es como una mente, como una inteligencia. Si hablamos de números y de lotería y de algoritmos que se mueven muy deprisa, es como que necesita fluir muy rápida y muy veloz. Esto, cuando le busco la lupa a la palabra lotería, tiene más sentido porque me sale 100.43, es decir, que ese 100 ya estamos hablando de una creación, pero es una creación, estamos hablando de lotería, ¿vale? Es una creación que precisa de una doble membrana. Son dos ceros. Un cero vendría a ser ese nuestro, ¿no? Esa membrana neutra, esa conciencia que está abierta a recibir. Y el otro cero vendría a ser esa membrana que envuelve a mi membrana, que envuelve a, vamos a decir, es esa conciencia mucho más amplia que lo mueve todo. Se tienen que dar que esas dos conciencias entren en coherencia. Cuando esas dos conciencias conectan, se funden,
entran en un estado de en la mente de ese 43 que también sale en la lupa, en un diseño de la mente que ya tiene que ver con algo que no necesita, que ya no actúa desde la necesidad, sino que entra en un flujo, y ahí está el 83, es un flujo inteligente que la paradoja es que cuando entras en ese flujo inteligente ya no deseas que te toque, no necesitas, no es que no desees, es que ya no necesitas que te toque la lotería. ¿Por qué? Porque ya estás en un movimiento de conexión, estás conectada a tu propia fuente de valor. Con lo cual no necesitas poner tus expectativas en un juego aleatorio que está fuera de ti y obviamente te das cuenta de que es algo, poner las expectativas en algo que está fuera de ti, que en algo tan aleatorio no tiene sentido para una persona que ya está, vamos a decir, en ese estado de, como digo, de conectividad con su propia fuente de valor. No precisa ya eso, lo cual no quiere decir que no podamos jugar, pero si jugamos, vamos a decir, desde esta posición de desapego, probablemente vamos a tener más posibilidades de que llegue esa prosperidad, pero va a llegar desde un ángulo, desde un lugar que tiene que ver con una verdadera prosperidad, es una posición que te conecta con esa naturaleza que es, vamos a decir, la verdadera naturaleza de tu ser, de tu esencia, que no tiene nada que ver con la carencia ni con el buscar gratificación, porque ya estás lleno, ya estás conectado. Fijaros que le hemos dado la vuelta a todo esto de ir detrás del número mágico que te toque, porque normalmente lo hacemos justamente desde la posición contraria a lo que acabo de explicar, ¿no? Desde la necesidad, desde la mentalidad de la escasez. Bueno, este vídeo creo que es una lotería, por lo menos para mí lo es realmente una lotería, porque me ha tocado el premio gordo al poder ver cómo es toda esta estructura que nos maneja, que maneja todo esto del dinero y toda esta mentalidad que tenemos tan, vamos a decir, tan escasa respecto del verdadero valor el verdadero valor. Aquí tenemos a Duna, se ve el morrito, el verdadero valor del que se trata, el verdadero potencial que hay tras todo este juego, que no es otra cosa, todo este juego del dinero, que no es otra cosa que son acuerdos sociales. Entonces, si estamos en esta serie de acuerdos sociales en los que hemos acordado que el dinero sirve para algo, pues que realmente le demos un buen uso, un uso consciente. Bueno, espero que para ti también haya sido este vídeo una lotería. Si es así, puedes hacer comentarios, son como siempre bienvenidos, siempre que tengan un aporte de valor realmente para todos. Como siempre, recordaros que tenemos un grupo de Telegram y te invito a que te suscribas. Se llama nuestro grupo de Telegram Sala Orientativa Perlas del Vacío. Tenemos también disponible, como todos los fines de año, un calendario de Perlas del Vacío. Y no te voy a desear suerte, sino te deseo que realmente encuentres el verdadero valor de ese recurso, porque esa va a ser la mejor lotería. Hasta el próximo vídeo. Adiós.